merece efectivamente un tratamiento transversal. La política, las ciencias sociales, la economía. El invitado de hoy ha sido el principal, digamos, inspirador de las cuartas jornadas de economía ecológica en la Universidad de General Sarmiento, Walter Penge. ¿Cómo le va, profesor? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo no? En primer término, ¿por qué economía ecológica y no nueva economía? ¿Cuál es la diferencia con la economía tradicional en todo caso? Podría ser eventualmente visto como una relación entre los conflictos entre la naturaleza y la sociedad. Se llama economía ecológica, pero también podría haberse llamado ecología económica, ecología productiva, ecología negentrópica. Es decir, el nombre va más allá realmente del abordaje que se pretende dar a la economía ecológica per se, y lo que pretende justamente la disciplina es una discusión importante, seria, académica, pero incorporando también a todos los otros sectores sociales importantes de la sociedad, que evalúen y discutan adecuadamente en el marco del objetivo básico de un desarrollo sostenible. ¿Y cuáles son los fundamentos? Fundamentos básicos de la economía ecológica trascienden a la visión convencional de la economía. Mientras la economía mide todo en términos económicos, nosotros los llamamos crematísticos, pero en definitiva son los términos traducidos a la moneda o al dinero. La economía ecológica pretende hacer estos análisis desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de las interrelaciones de los ecosistemas, desde el punto de vista de la necesidad del hombre de convivir con esos ecosistemas. Por lo tanto, la economía esta nueva o ecológica, como se llame, ¿cuáles valores pregona? Pregona justamente la protección y el uso sostenible de los recursos, una naturaleza vinculada al hombre y el hombre vinculado a la naturaleza, donde uno no prima sobre el otro, y el rescate, resguardo y utilización de la naturaleza en términos de este desarrollo sostenible, siempre tan comentado pero tan poco abordado y al que estamos llegando muy pobremente, en beneficio de la sociedad actual, teniendo en cuenta las generaciones futuras y una característica importante, teniendo muy en cuenta los ecosistemas y las otras especies, que otras disciplinas no consideran. En tu buen libro, el último, hablas de el agua virtual y el suelo virtual. Sí, justamente, porque las nuevas discusiones que hay hoy frente a los países, en particular los países en vías de desarrollo, los países que tienen una base de recursos importante, una de las cuestiones que se maneja es el tema de las exportaciones. Ajá. Y las exportaciones de commodities, de granos, las will commodities, como generalmente se llama, lo que no consideran en general en las cuentas de intercambio internacional son el uso de nuestros recursos básicos, el agua, el suelo en particular. ¿Qué es el agua virtual? Justamente, el agua virtual es la cantidad de agua necesaria para la producción de un determinado elemento que luego nosotros terminamos colocando en los mercados de exportación. Por ejemplo, ¿cuánta agua necesitamos para la producción de una tonelada de soja, de una tonelada de carne, de una tonelada de madera o metros cúbicos de madera exportado? Pero también el agua virtual está relacionada con el uso intensivo del agua en procesos industriales. Y eso no se tiene muchas veces en cuenta, salvo cuando el agua entra dentro de la cadena de producción económica de transformación. En términos prácticos, si me tomo un vaso de leche o un vaso de vino, ¿puedo saber la cantidad de agua que estoy tomando? Tiene básicamente detrás la mochila, es decir, la carga de agua necesaria para la producción de la materia básica que va a producir ese vino, esa leche, esa carne o esa soja. Claro, lo que necesitó la parra para generar la uva, la limpieza de los cajones y digamos todo el proceso abarca. Exactamente, y esto es importante porque justamente países ricos en agua, como por caso la Argentina, exportan materias primas que no reconocen el valor del agua en su sistema de producción a países pobres en agua. Y esto es una discusión, si se quiere, geopolítica o estratégica en el mercado internacional futuro, del uso adecuado, sostenible de los recursos estratégicos, no solo para ponerle precio a eso, sino para que comprendamos una interrelación importante dentro de la sociedad mundial y nuevos acuerdos mundiales que nos digan, señores, produzcan alimentos, produzcan estos elementos con agua para alimentar a la población del mundo y no para producir elementos suntuarios, elementos superfluos que solo utiliza una pequeña porción de la humanidad. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de suelo virtual? Yo creo que ese concepto para la Argentina y para los países de América Latina viene a ser un concepto muy importante, me preocupa muchísimo, es un escenario nuevo en la discusión del intercambio y la necesidad del uso de los nutrientes adecuados para la producción de estos granos, de esta carne, de esta madera, y que muchas veces no se tiene en cuenta. Cuando nosotros extraemos una tonelada de soja, una tonelada de madera de nuestro suelo, también están saliendo los nutrientes de ese suelo.
ese suelo debe ser entendido como suelo virtual. Los suelos ricos pampeanos hoy día están subsidiando las agriculturas ineficientes, hoy día menos productivas de Europa, de la India, de China, países que hace más de 10.000 años han hecho agricultura y han hecho un uso muy intensivo de esos suelos. Cuando nosotros exportamos 1 tonelada de soja, en rigor de verdad estamos exportando dentro de esa tonelada de soja una determinada cantidad de nutrientes importantes que en general muchos no vuelven a los suelos pampeanos. Hay nutrientes que entran dentro de lo que nosotros conocemos como ciclos biogeoquímicos. Hoy día este gran transflujo de materiales en toda la economía mundial hace que produzcamos soja aquí, pero se termine consumiendo más de 15.000 kilómetros de distancia. Y ese intercambio, interacción que hay entre los nutrientes de una parte y otra del mundo no existe como existía en otras épocas. Como una cara oculta de la producción que nos muestra otros valores que estamos en este caso exportando o aquellos valores que manipulamos, ciertamente, ¿no? Porque esto no se ve, habitualmente no se habla, y no me parece que sea tan virtual. Es agua y es suelo, y son elementos bien tangibles, ¿no? Exactamente, son elementos constantes y sonantes. Lo que sucede es que el concepto de agua virtual llega a la discusión científica hace aproximadamente unos 20 años, en un pequeño artículo que escribió un profesor llamado Alan, que dijo, habrá una guerra por el agua. Y ahí empieza una discusión de conceptos sobre el comprender lo que se conoce como la mochila ecológica que cargan estos productos. La mochila ecológica que cargan los granos en términos de suelo virtual exportado es muy importante para países como la Argentina. Es decir, existe un agotamiento y una sobreexplotación del recurso suelo hoy día, no solo en los suelos pampeanos, sino en particular en los suelos extrapampeanos, que debemos comenzar a observar. Y esto sucede prácticamente en toda la región latinoamericana como gran exportador de estas materias primas. Esto que nosotros estamos viendo como suelo virtual lo estamos pretendiendo medir o considerar en términos de externalidades como plantea la economía ecológica. Walter, agradecidos por tu compañía, por tus conceptos y por ayudarnos a pensar de un modo diferente para valorar lo que tenemos. Nos vemos la próxima semana. Que nos pasen muy bien. De la producción que nos muestra otros valores que estamos en este caso exportando o aquellos valores que manipulamos, ciertamente, ¿no? Porque esto no se ve, habitualmente no se habla, y no me parece que sea tan virtual. Es agua y es suelo, y son elementos bien tangibles, ¿no? Exactamente, son elementos constantes y sonantes. Lo que sucede es que el concepto de agua virtual llega a la discusión científica hace aproximadamente unos 20 años, en un pequeño artículo que escribió un profesor llamado Alan, que dijo, habrá una guerra por el agua. Y ahí empieza una discusión de conceptos sobre el comprender lo que se conoce como la mochila ecológica que cargan estos productos. La mochila ecológica que cargan los granos en términos de suelo virtual exportado es muy importante para países como la Argentina. Es decir, existe un agotamiento y una sobreexplotación del recurso suelo hoy día, no solo en los suelos pampeanos, sino en particular en los suelos extrapampeanos, que debemos comenzar a observar. Y esto sucede prácticamente en toda la región latinoamericana como gran exportador de estas materias primas. Esto que nosotros estamos viendo como suelo virtual lo estamos pretendiendo medir o considerar en términos de externalidades como plantea la economía ecológica. Walter, agradecidos por tu compañía, por tus conceptos y por ayudarnos a pensar de un modo diferente para valorar lo que tenemos. Nos vemos la próxima semana. Que la pasen muy bien.